Hoy me gustaría hablaros de la abundancia en la vida cristiana. Seguramente habréis oído hablar del caso verídico, es un caso real, de una familia norteamericana que vivía en Texas y que eran muy pobres en la crisis, en la terrible crisis de principios del siglo XX. Estaban en una situación extrema. Hasta el día, así vivieron durante años y años, hasta el día que descubrieron que en sus tierras había unos yacimientos de petróleo tremendamente ricos, abundantes, ¿no? Y a partir de aquel momento se dieron cuenta de que, bueno, su vida cambió drásticamente para bien, para pasar de la pobreza extrema a la abundancia. Y una de las reflexiones es que habían estado con esa riqueza en el subsuelo de sus tierras siempre, pero no lo sabían. Entonces esto hacía de que vivieran como pobres siendo en realidad muy ricos. Y yo creo que a nosotros nos pasa, como cristianos, nos puede pasar algo similar, ¿no? Tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas, es abundante. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios generoso, amplio, generoso, tanto en perdonar como en bendecirnos y darnos abundantemente sus bendiciones. No hay más que leer, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, cuando nos dice que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en Cristo. Si estás en Él, si tú formas parte de la Iglesia de Jesucristo, no de la Iglesia local, ¿no?, sino de la Iglesia en el sentido espiritual, si estás unido a Jesucristo y has recibido su Espíritu, todas las bendiciones de Dios, en toda abundancia, son tuyas. ¿Por qué vivimos como pobres, espiritualmente hablando, siendo tan ricos? ¿Por qué si hay permitidme ahora la comparación, tanto petróleo, ¿no?, en donde Dios nos ha puesto tanta riqueza para extraer, ¿por qué estamos viviendo a veces bajo mínimos? Con lo mínimo, como si fuéramos pobres, como si fuéramos hijos de un Dios pobre o de un Dios que no nos quiere bendecir generosamente. El texto que hemos leído nos habla de esto, así como también lo habla el refrán de por mucho trigo nunca es mal año. Este año seguramente será un año abundante, ¿no?, porque ha llovido mucho. Si ahora las cosechas no se estropean, si ahora hace buen tiempo y sol, la cosecha será muy abundante, ¿no? Así ha sido, por ejemplo, los que les gustan coger los espárragos silvestres, este año ha sido como el paraíso, ¿no? Porque se veían fotos de manojos, ya no, el manojo es lo que puedes coger con la mano, ¿no? Manojo. No, había fotos en que no había manojo, era una cosa así de espárragos, ¿no?, de fardos y fardos de espárragos silvestres. Pero ¿sabéis? La contradicción es que en nuestra sociedad, cuando esto es así, baja el precio y quizá aquellos que tienen que recolectar las abundantes cosechas no van a notar mucha diferencia con un año normal, ¿no? Es paradójico, es contradictorio, porque lo que quiere Dios es bendecir con abundancia, con generosidad, para que tengamos en todo lo que necesitamos lo suficiente y con toda abundancia, ¿no? Suplir necesidades, pero generosa y abundantemente. La abundancia de lo bueno nunca es negativa, ¿no? Lo que necesitamos es que no abunde lo malo, pero que abunde lo bueno no es negativo. El propósito de Dios es que lo bueno abunde, bendecirnos con esa generosidad y abundancia de la que os hablo. Él lo quiere hacer en muchas áreas de nuestra vida. En el texto que hemos leído, en Juan capítulo 10, hay un versículo clave que es el versículo 10, que contrasta lo que hace el ladrón con lo que hace el buen pastor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo, dice Jesús, yo que soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, yo he venido para que tengáis vida y vida abundante.
lo dice así en mi versión del 60: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida abundante. Pues de esto vamos a hablar, queridos hermanos, de una vida que es plena, de una plenitud rebosante de vida, y esto tiene que ver con muchas áreas de nuestra vida, porque el Señor es Señor de toda nuestra vida. El Señor es Señor de todos nosotros. El Señor es Señor de todo el universo, del mundo en el que vivimos. Y es generoso, es un Dios de amor y misericordia y quiere bendecirnos. Por lo tanto, me gustaría que pensemos, antes de que yo empiece a enumerar estas actitudes en las que Dios quiere derramar bendición abundante en nuestras vidas, me gustaría que penséis en diferentes áreas de tu vida. Es una pregunta que solo te la puedes responder tú para ti mismo. Áreas en las que estás necesitado de bendición, de abundancia, y en las que tú intuyes o sabes que la palabra de Dios te ha prometido que Dios te va a dar abundantemente. Vamos a pensar juntos en algunas de estas áreas. ¿En qué áreas o actitudes nos quiere el Señor bendecir abundantemente? Dándonos plenitud, ¿no? Como aquí, por ejemplo, vida, pero no una vida así, a nivel raso, sino abundante, ¿no? Pletórica, que rebosa de plenitud. ¿Otras áreas? Seguro que lo sabéis, ¿eh? No pongáis cara seria, porque sabéis que hay áreas en las que, ay, Dios mío, dame un poco más de paciencia, ¿eh? ¿No? Hay áreas en las que ya sabemos que necesitamos que el Señor nos ayude. Ay, Señor, si me dieran un poco más de paciencia. Bueno, ¿no? Sí, seguro, el Señor te va a dar pruebas y paciencia, ¿verdad? A veces, para que desarrollemos la paciencia, primero nos da las pruebas, las dificultades, los problemas, y después desarrolla lo que nos quiere dar. Pero que, a ver, no me gustaría responderlo yo, porque ya lo haré en la predicación, pero me gustaría que lo anticipéis vosotros. ¿En qué áreas necesitamos mucha abundancia y mucha bendición del Señor? Amor, un día de Borjas, esto aquí, vamos a empezar por aquí, el amor escaso, el amor raquítico, el amor ahí con cuentagotas. Ay, voy a regar con un poquito de amor, sacas el cuentagotas, ¡pim!, pones una gotita de amor. ¿A que no? La Biblia nos habla de un amor que debe reinar y abundar y crecer y multiplicarse y más y más y más. Muy bien, ¿qué más? Estabilitat espiritual. Estabilitat. Molt bé. Abundante estabilitat. Molt bé. El Ferran, que ho diu això amb el gallato a la mà, diu, és que l'estabilitat, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Amén, amén. No hace mucho hablábamos de esto cuando se nos dice que el Señor es amplio en perdonar, ¿verdad? Esta amplitud habla de generosidad, de un perdón abundante de parte de Dios para nosotros, pero también de nosotros hacia los demás. Es clave para la convivencia y es importantísimo para vivir vida abundante de verdad. Si no perdonas, no hay vida abundante. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, van saliendo cositas, ¿eh? La paz, como un río, como ese río Ebro que hemos visto estas semanas desbordante, ¿no? Que el Señor nos guarde de problemas pero qué riqueza cuando ves esa cantidad de agua que se desborda. Así, dice la palabra de Dios, es su amor derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Es un río que se desborda. No es una pequeña fuente que deja caer un chorrito. No, un río de amor desbordante en nuestro corazón para que podamos compartirlo con los demás. ¿Qué más? ¿Hay alguna área más que penséis? Bondad. Como la bondad de Dios, como la bondad de Jesús, efectivamente. Bueno, Eli. Jo necessito tornar a trobar els meus espais de tranquil·litat i
hay unas consideraciones previas que quisiera haceros. Cuando el Nuevo Testamento nos habla de la vida abundante, dice en primer lugar que esta vida es gracia de Dios, nos es dada por pura gracia, nos es dada como un don, como un regalo de Dios, pero no nos es dado como un bien que nosotros administraremos como queramos independientemente de Dios, no, de ninguna manera. La vida abundante, como el maná que iba a recoger el pueblo en el desierto, cada mañana Dios derramaba el maná y cada mañana su pueblo, sus hijos e hijas, debemos salir a buscarlo, porque esa abundancia de maná, símbolo de abundancia de vida, se debe ir a buscar en la presencia del Señor con fe, amor y gratitud cada día de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos vivir de renta. ¿Sabéis a lo que les pasaba a los que cogían montones enormes de maná y no se lo comían y lo guardaban? Que tenían un doble trabajo, tenían mucho más trabajo para recogerlo y después tenían mucho más trabajo porque tenían que tirarlo porque se estropeaba. Se podría y se tenía que... entonces hay que ir cada día, la enseñanza es, el Señor nos lo da abundantemente, vayamos a su presencia, vayamos al trono de su gracia, vayamos al árbol de vida, ese árbol de vida simbolizado en el trono de gracia que emana de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque Él aquí nos lo deja muy claro. La vida abundante es posible a pesar de que hay ladrones, a pesar de que hay dificultades y problemas. La vida abundante es posible porque tenemos un buen pastor que ha estado dispuesto a morir por nosotros, a morir en nuestro lugar y a nuestro favor, que ha estado dispuesto a llevar el castigo que nosotros merecíamos, a sufrir la maldición para que nosotros seamos bendecidos abundantemente, a perder en ese momento de paz y comunión con Dios cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Vale? Y para que nosotros nunca nos sintamos desamparados. Él pasó por ese desamparo en la cruz para que nosotros podamos cogernos a una promesa que no nos fallará, y es que Dios nunca nos dejará ni nunca nos desamparará, jamás lo hará. Así que, en primer lugar, acordémonos que la vida abundante, como el maná, hay que irla a buscar al árbol de vida, al trono de la gracia, a la presencia de Dios cada día. Que esta vida, ¿sabéis?, no es un estado eufórico en el que, ¡guau!, soy el hombre más feliz de la tierra o tú eres la mujer más feliz del mundo. No es esto. La vida abundante no nos es dada para que la vivamos egoístamente en una hemorragia de felicidad constante, ¿verdad? Esto no es la vida abundante. Justamente hay una contradicción, hay un choque entre vida abundante y egoísmo. La vida abundante es la vida altruista, no la egoísta. La vida abundante es una vida santa, no la puedes vivir cuando estás revolcándote en este mundo, en las cosas malas de este mundo. No, la perderás completamente, la vida y la bendición de Dios. La vida abundante es cuando estamos viviendo en santidad para la gloria de Dios y cuando nos ponemos al servicio del Señor para hacer su voluntad, para colaborar con Él en la gran comisión de predicar el Evangelio y de ayudar a los que nos necesitan. Hay una palabra en el Nuevo Testamento, y con esto acabo los prolegómenos, hay una palabra que se utiliza unas 100 veces. Es una palabra que no sonará seguramente, es periseuo. Es un verbo, un adverbio, hay una serie de palabras derivadas, y esta palabra es la que vamos a analizar, porque lo que dice es, cuando se utiliza esta palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos habla de abundancia, de aquello que rebosa, que es algo pleno y bendecido por el Señor. Así que me gustaría considerar con vosotros cuáles son las actitudes en las que debe manifestarse esta abundancia de Dios, esta abundancia de la bendición de Dios. La primera de estas actitudes que debe abundar es el amor. El amor, sin duda, ¿no? En Filipenses 1:9,
se dice que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en discernimiento. ¿Vale? Porque el amor de la Biblia no es un amor que simplemente es una plenitud sentimental de un estado de bienestar o de bondad hacia los demás. No es eso. El amor, según la palabra de Dios, se debe canalizar por los principios que están en la palabra de Dios. Es decir, no podemos amar de cualquier manera. Amamos y lo hacemos bien y abundamos en ello cuando este amor es de ayuda, es de bendición, es santo, es justo, es comprensivo, no juzga, no condena, no hace daño a los demás. ¿Verdad? Es entonces cuando el amor lo expresamos en los principios bíblicos de amor, que este amor es una bendición para la Iglesia. No se trata de sentimentalismo. Por supuesto que hay sentimientos en el verdadero amor, pero es un sentimiento que mira con altruismo el bien de los demás, que mira aquello que es santo, justo y bueno y que es para la gloria de Dios. La medida del amor de Dios es la cruz de Jesucristo, donde Él murió por amor para salvarnos. Esta es la clase de amor que estamos llamados a imitar, ¿verdad? Como leíamos hace justo 2 domingos, si Él dice, en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. Conclusión, ¿qué conclusión saca la palabra de Dios? También vosotros debéis poner vuestras vidas por los hermanos, porque amar de verdad es dar pedacitos de nuestra vida y es dar parte de nuestras fuerzas, de nuestro tiempo, de nuestra ilusión, de todo lo mejor que hay en nosotros a los demás. Así que, siguiendo en este tema del amor, Pablo alaba el amor que obra. No un amor teórico, no un amor sentimentaloide, sino un amor que obra, que se esfuerza, que se sacrifica por los demás. Y entonces, cuando Pablo habla de este amor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, dice, y podríamos hacer nuestra hoy esta oración, que el Señor haga crecer y abundar vuestro amor los unos para con los otros, y añade, y para con todos, ¿no? Que el Señor haga crecer y abundar, ahí está la palabra, periseo, haga crecer y abundar vuestro amor hacia los demás. Y también les dice a estos hermanos, yo ya sé que no tenéis necesidad de que os escriba acerca del amor fraternal, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios. Hermanos, yo podría decir lo mismo. Es un tema que realmente hemos compartido a menudo. Yo sé que ya sabéis mucho en cuanto a lo que dice la Biblia acerca del amor, pero siempre, ¿verdad? Siempre necesitamos que se nos anime, que se nos exhorte al amor y a las buenas obras, porque no es raro que algunos de nosotros en algún momento hayan perdido o puedan perder su primer amor. Y su amor se enfríe hacia los hermanos de la Iglesia y que su fervor y su devoción hacia el Señor se enfríe también, ¿no? Y no sea como la que era al principio. Por eso el Señor nos anima y bendice estas predicaciones en las que recordamos lo más importante. Que sea esta también nuestra oración, que Dios haga que nuestro amor crezca. Sin amor, sabéis, nada somos. Y lo que hacemos queda desvirtuado. Aunque hagas cosas impresionantes, si no las haces por amor y con amor, queda completamente desvirtuado. ¿Verdad? A veces hay personas así, ¿no?, que quieren impresionar a los demás y hacen cosas realmente portentosas, pero si falta el amor, falta lo principal. Es como cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, me gustaría recordaros este pasaje, y en este pasaje, que es un canto al amor tan inspirado y edificante, dice Pablo, mirad, aunque yo hablase lenguas humanas y angélicas, y seguro que hablaba muchas lenguas Pablo, hablaba bien judío, hebreo, arameo, griego, latín, ¿verdad? Conocía los grandes filósofos y poetas de su tiempo, conocía bien las escrituras, las había estudiado a los pies de un gran rabí llamado Gamaliel,
Pero Pablo tiene muy claro, mirad, aunque yo lo hable todo, humanas y angelicales, si no tengo amor, digo, vengo a ser como un metal que resuena y que molesta a los demás. Y si tuviese profecía, es decir, que hablara en nombre de Dios y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, ¿no? Como Jesús cuando dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, hablando simbólicamente, figuradamente, de problemas que tenemos en nuestra vida, le dirías, échate al mar, y ese problema desaparecería. Si tuvieras fe así, como un grano de mostaza. Hermanos, esto es un motivo de ánimo, como decía Alfonso. La fe debe abundar, ¿verdad? Debemos pedir, Señor, aumentanos la fe, para que este infinito poder de Dios, este amor que se desborda en bendiciones, pueda obrar y canalizarse en nuestras vidas, porque la fe es como la llave de paso. El amor del Señor, sus bendiciones, su poder, su bondad, no cambia. Él siempre es un Dios de amor y de paz y de justicia para nosotros. ¿Sabéis lo que cambia? La llave de paso. Si nosotros en nuestra vida estamos cerrando la llave de paso, todo el canal de las bendiciones de Dios se queda bloqueado, no circula a través de nosotros. Así que la fe es realmente importante, que le pidamos, Señor, auméntame la fe. Pablo es consciente que aunque tuviera toda profecía y conociese misterios y ciencia impresionantes, y aunque tuviera toda la fe, dice, si no tengo amor, nada soy. Fijaros cuán importante es el amor en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia. Dice Pablo, ¿no? Algo que normalmente se hace por amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado como mártir, y no tengo amor, de nada me sirve. Es impresionante, ¿no? Porque a veces no ponemos en primer lugar lo que va en primer lugar, que es el amor. El amor a Dios, el amor a los demás, el amor a los hermanos, el amor a la familia de la fe, que somos la Iglesia de Jesús. Así que pagar bien por bien es humano. Hablando del amor en el terreno práctico, el Señor nos pide incluso que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que si necesitan algo de nosotros, se lo demos, ¿verdad? Y cuando piensas en esto, pagar bien por bien es humano, devolver bien por bien. Pagar mal por mal es normal en este mundo de pecadores en el que vivimos. Pero cuando alguien paga mal por bien, esto es diabólico. Porque el Señor lo que quiere es que venzamos con el bien el mal, y que paguemos bien por mal, no mal por mal o mal por bien, ¿verdad? Sino al contrario, que nosotros venzamos con nuestro bien hacer el mal que hay a nuestro alrededor y que nos han hecho. Y de esta manera somos hijos de nuestro Padre Celestial y le glorificamos. Hermanos, cuando hablamos de todo esto, ¿sabéis lo que pienso yo? Que no podemos amar así, ¿no? Os estoy presentando un ideal inalcanzable, ¿verdad? ¿Amáis a vuestros enemigos así, de esta manera? ¿Os acordáis de orar por ellos todos los días? ¿Os acordáis de dejar allí un trocito de pan y un vaso de agua en su puerta por si le hace falta? Es muy difícil esto, hermanos. ¿Os acordáis de perdonar casi instantáneamente, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo a aquellos que os han hecho daño, que os han ofendido, que os han desilusionado, defraudado. Muy difícil. Humanamente es tan difícil que es imposible. Pero lo que dice la palabra de Dios es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que por medio de la fe, cuando yo sé que no puedo amar, que no puedo perdonar, que no puedo ser como Jesús, lleno de amor, de generosidad, que vivió siempre para los demás, que no cesó de hacer el bien, de liberar a los oprimidos por el diablo, de sanar a los enfermos, de dar de comer a los hambrientos, ¿verdad? Cuando me comparo con Jesús me doy cuenta lo mal
¿no?, lo mucho que necesito la bendición de Dios en mi vida y lo mal que estaría sin ella. Y entonces solo hay una manera de poder amar como Dios nos ama, y es de rodillas. Es de rodillas, diciendo: Señor, reconozco que no puedo, dame tu amor para que yo pueda amar así. Señor, reconozco que no puedo perdonar, pero ayúdame a perdonar, porque sé que es lo mejor para la persona que perdono y para mí mismo, que estoy ahora mismo lleno de rencor y atado con cadenas de amargura a causa de no perdonar, ¿verdad? El primer liberado cuando amamos y perdonamos somos nosotros mismos. Empieza ahí a derramarse la bendición de Dios abundantemente, su vida, su amor, su gozo. Y esto es lo siguiente que vamos a considerar, ¿no? Vamos a considerar que debe abundar el gozo en nuestra vida. Triste testimonio de un cristiano triste, ¿no? ¿No pensáis que es así? Una persona que siempre que anda triste, que anda apagada, amargada, hundida. Triste testimonio de esa persona. En cambio, cuando en una persona, a pesar de problemas, enfermedades, dificultades, pruebas, cuando en una persona hay gozo abundante, esto nos habla de la presencia del Señor en la vida de esa persona. Voy a leeros un versículo que nos habla de esto. Uy, seguro que lo conocéis, ¿verdad? Filipenses 4:4, que nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La clave es esta: regocijaos en el Señor siempre. ¿Vale? Y sobre todo esa pequeña frase, en el Señor. La plenitud de gozo, regocijarse quiere decir, es más que estar alegre, y es como estar lleno de gozo en abundancia, ¿verdad? Regocijarse es que me gozo y me regocijo, es decir, no solamente me gozo, sino que me recreo y expreso y salto de alegría del gozo que tengo, ¿verdad? Esto es lo que decía Jesús en la última de las bienaventuranzas, cuando dice, yo creo que no lo entendemos bien, es una cosa que cuesta mucho de entender en el sentido espiritual, porque las palabras se entienden muy bien, lo que quiere decir el Señor se entiende muy bien, pero después en la práctica nos cuesta mucho de entender. Jesús decía, la última de las bienaventuranzas: bienaventurados los que por mi causa son perseguidos, bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal de vosotros mintiendo, ¿vale? Calumnias. Pues si tienen razón, dicen toda clase de mal y tienen razón, pues menudo testimonio de vida tienes. Pero cuando nos persiguen, nos ultrajan, dicen toda clase de mal, somos perseguidos a causa del Señor, dice, regocijaos y alegraos, ¿verdad? Ahí está la palabra, saltad de alegría. Uy, cuánto nos cuesta entender esto. ¿Cómo nos gusta cuando llegamos a un oasis? ¿Verdad? En este camino que el Señor le está haciendo andar, a veces es un desierto, a veces es cuesta arriba. ¡Guau! ¿Cómo nos gusta cuando llegamos a un oasis con el solecito, las palmeras, el agua para refrescarnos y ese refresco ahí en un coco partido refrescante, ¿verdad? ¿Cómo nos alegramos? Pero aquí el Señor dice, no, alégrate cuando tengas pruebas, alégrate en gran manera. Da saltos de júbilo y de alegría. ¿Por qué? Porque esto es que el Señor te está bendiciendo, esto es que estás en el yunque de Dios y ahí está el Señor dando forma a tu vida, dando golpes, ¿no?, para pulir tu vida, para quitar lo que sobra, para darle forma y belleza a tu vida, para hacer que tu fe se fortalezca. Es así, hermanos, ¿no? Nos cuesta vivirlo, lo entendemos teóricamente, pero después nos cuesta vivirlo así, ¿no? Alegraos, alegraos y gozad, dad saltos de alegría. No en la prueba en sí, ¿verdad? ¿Os imagináis a Pablo y a Silas cuando los pusieron, después de pegarles una soberana paliza, los pusieron en una mazmorra, los ataron en el cepo, y estaban allí llenos de heridas, de magulladuras? Impresionante, estaban alabando y cantando al Señor. Impresionante, cuando Pedro y Juan primero son amenazados, intimidados, no habléis más de Jesús,
siguen hablando de Jesús, los vuelven a coger, los azotan, los apalean, y entonces dice que ellos salieron con gran gozo porque habían sido tenidos por dignos de sufrir a causa del Señor. Y es ese en el Señor. El gozo no lo tenemos en que nos hagan daño, en que nos peguen, en que nos ofendan, nos injurien, nos calumnien. Eso no produce ninguna clase de gozo. El que nos da el gozo, la fuente del gozo, es el Señor, al que todo esto nos une más aún y en el que podemos confiar más plenamente después de haber superado las pruebas de la vida. Y esto nos lleva a la tercera actitud que debe abundar en nuestra vida. Hemos visto la del amor, hemos visto el gozo, y la tercera es la gratitud. Colosenses 2:7 nos dice que abundemos en acciones de gracia, ¿verdad? De la manera, versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿lo habéis recibido por fe? ¿Amén? Lo hemos recibido por fe en nuestros corazones. Pues de esa misma manera, por fe, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y entonces añade al final de todo, del versículo 7, como un broche de oro, abundando en acción de gracias. Gratitud. Gratitud abundante. Hay un refrán castellano muy fuerte que dice: no es hombre ni bien nacido quien no es agradecido. ¿Verdad? Es fuerte, ¿eh? Pero bueno, es así. Realmente la gratitud es algo hermoso y la falta de gratitud es algo feo. Es algo muy feo. ¿Os acordáis de aquella escena de los evangelios, de aquella experiencia de Jesús cuando sana a 10 leprosos? 10. La lepra era un estigma tremendo, un símbolo, era para ellos como una vergüenza tremenda, les excluía de toda vida social, perdían la familia, perdían la relación con sus seres más queridos, no podían hablar con ellos, no podían convivir con ellos, tenían que vivir aparte, eran unos marginados. Cuando se acercaban tenían que hacer sonar una campana y decir: leproso, leproso. Así vivían los leprosos en Israel. El Señor sana a 10 de ellos y solo uno volvió para dar las gracias al Señor. Y se postró y le dio las gracias y glorificó a Dios. Y dice el Evangelio, y no era judío, era samaritano, ¿verdad? Con la manía que le tenían ellos a los samaritanos. El único que actuó bien era samaritano. Un hombre agradecido. Volvió y se postró a los pies de Jesús. ¿Cómo quieres ser tú? ¿Qué quieres ser, verdad? De esa mayoría que recibe bendiciones y bendiciones y bendiciones, pero no vuelve nunca al trono de gracia para decir: gracias, Señor, alabado seas por todo lo que me das. Lo damos por sentado, lo damos como algo que es normal, que tiene que ser así porque somos así de guapos. ¿Y el Señor está obligado a bendecirnos? No. Volvamos agradecidos para dar gracias, para alabar y servir al Señor que tanto nos ama. Mirad, y ahora me gustaría hablaros, hemos hablado de esas 3 actitudes en las que la bendición de Dios tiene que abundar y tienen que ser cosas muy visibles en nuestras vidas. Vamos a recordar, a ver si nos acordamos de todas. La primera, iba a decir la primera, pero si os digo la primera letra ya lo sabéis, ¿verdad? Amor. La segunda, gozo. La tercera, gratitud. Y la cuarta, sabiduría. Hermanos, como había algo que venía a decir, qué difícil es vivir con un necio, con una persona que vive fatal, que enfoca su vida mal, que hace sufrir a los demás innecesariamente. Qué difícil es, ¿no? Dice, en este sentido, dice, hay algo en común entre una persona muerta y una persona necia, estúpida, que no sabe vivir. ¿Sabéis lo que es? Que ninguno de los dos lo sabe.
Y ese es el problema, ¿no? Que siguen viviendo, siguen haciendo daño, siguen causando dificultades y todo el mundo lo ve menos ellos. Pero realmente el Señor quiere bendecirnos con abundante sabiduría, para que nuestra vida sea todo lo contrario de la de esa persona que es una espina clavada en las vidas de los demás, una piedra en el zapato, ¿verdad? El Señor quiere bendecirnos con abundante sabiduría. Hay un versículo que es una preciosa promesa que me gustaría dejaros con vosotros. ¿Dónde está el gran pozo de la sabiduría en tu vida? Piénsalo bien, ¿dónde está? ¿Perdón? El temor de Jehová. Muy bien, una respuesta muy bíblica, ¿eh? Pero, a ver, de una forma más práctica, ¿dónde tenemos nosotros el filón de la sabiduría? ¿Dónde lo tenemos? La palabra de Dios, viva y eficaz, sabia y poderosa. Una palabra que es dulce a nuestro paladar, una palabra que es dada por Dios porque nos hace tanta falta como el aire que respiramos. La sabiduría, el Señor nos la ha dado en esta preciosa palabra que tiene tanta sabiduría de Dios. Es como, os habrá pasado, ¿no? De que os compráis un electrodoméstico de estos complejos, no importa lo que sea, ¿eh? Un microondas o una lavadora, y dices, oh, Dios mío, ¿y esto cómo funciona, verdad? Tienes ahí los 4 o 5 botones, la multiplicación de posibilidades de esto, de lo otro, temperatura, tiempo, tal, diferentes programas. Entonces, ¿cuál es el mejor recurso? Leer el manual, ¿no? Ay, pero qué pereza da, tienes ahí un manual allí lleno de instrucciones. Qué pereza da, pero hay que leer el manual. Si no, vamos a hacerlo funcionar mal, quizás lo vamos a estropear o simplemente vamos a aprovechar un 10% del potencial que tiene ese televisor o esa lavadora o lo que sea. Entonces, aquí tenemos el manual, hermanos. Aquí tenemos el manual. Es que os aseguro que nosotros somos bastante más complejos que una lavadora o que una tele, ¿eh? Bastante más. Aquí tenemos el manual, aquí tenemos el filón de sabiduría, inagotable. Podemos ir a él cada mañana, podemos ir a él cada día cuando tengas un momento, y ahí está la sabiduría de Dios para ti, ¿no? Puedes tomarte una porción normalita porque no tienes mucho tiempo, o si un día dispones de más tiempo, puedes tomarte una gran ración de sabiduría de Dios leyendo la palabra. Y hay una promesa que la encontramos en Santiago, capítulo 1. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice así: si alguno de vosotros, es raro, pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues que la pida, que se la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente. Ahí está la palabra, abundantemente. Y sin reproche, además no, a veces vas a buscar ayuda y lo que haya son reproches. Que ya te lo decía yo, que te iba a pasar, ¿verdad? No, el Señor te lo da y sin reproches. Hermanos, he dicho así en tono muy irónico, que si alguno de nosotros, que no lo creo, ¿no? ¿Verdad? Pero si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, es ironía, ¿eh? Porque el problema es que no lo reconocemos, pero el problema lo tenemos ahí. Anda que no tenemos necesidad cada día de la sabiduría de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto mejor nos iría si nos acercáramos con humildad al Señor para pedir sabiduría, en vez de pensar, ¿verdad?, que somos sabios en nuestra propia opinión y patapam, pam, pam, ya tenemos el problema solucionado? Sí, el problema era así y ahora es así, ¿verdad? A ver, vamos a ir al trono de gracia para pedir sabiduría, porque mira que la necesitamos, ¿eh? Y qué pocas veces lo hacemos. Perdón, quizás estoy generalizando y tú si lo haces, pues no te lo tomes como algo personal. Qué bueno que lo hagamos así, ¿verdad? Que nos acerquemos con humildad y que en base a esta promesa de Dios digamos: Señor, necesito sabiduría. Mira qué prueba en la que estoy metido. Porque la sabiduría que se menciona aquí es una sabiduría para poder
superar las pruebas, para poder vencer las dificultades, para poder vivir en cristiano a pesar de todas las barreras que encontramos, ¿verdad? No es una sabiduría teórica, no es hacer una carrera y tener un máster, la semana de los másteres, no es conseguir un máster, no, realmente es saber cómo podemos resolver los problemas en los que estamos. Y para eso el Señor nos quiere ayudar abundantemente, con abundante sabiduría de parte de Dios. Y fijaros, Él nos asegura que nos será dada, que esta promesa se cumplirá en nuestras vidas, que Él nos la va a dar, que nos la va a dar sin reproches, que eso sí, por favor, pídela con fe, no dudes, porque el Señor quiere ver esa fe del que le busca, porque entonces Él la bendice y la premia. Y por último, queridos hermanos, me gustaría hablaros de servicio. Somos una iglesia activa, gracias a Dios. Somos una iglesia con muchos hermanos que hacen mucho. Somos una iglesia en la que tú eres importante y nos encantaría poder colaborar contigo, nos encantaría que tú compartas aquello que te ilusiona para servir al Señor, aquello que te agrada, aquello que te gustaría ver realizado, porque te apoyaremos en esto. Lo que sea del Señor, de parte nuestra tendrá apoyo, porque buscamos juntos como iglesia la bendición de Dios. Y entonces en este sentido me gustaría leer esta última actitud en la que debemos abundar, que es una vida de servicio abundante al Señor. No escaso, no tacaño, sino generoso. Voy a servir al Señor, lo voy a hacer abundantemente. Entonces aquí me gustaría leer en 1 Corintios capítulo 15 un texto, y con este texto vamos a acabar en la reflexión de hoy, que dice así: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ya que hemos recibido la victoria de Dios, esa victoria que Jesucristo comparte con nosotros en presente constante, no es que lo haya hecho una vez esporádicamente, en presente continuo. Él constantemente nos está dando victoria. Su victoria la comparte con nosotros. La conclusión es esta, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, ¿verdad? Creciendo abundantemente. No se trata de ir a menos, se trata de ir a más. Se trata, pero vamos, que el Señor ya lo sabe, que ahora tienes un poco más de tiempo que antes, ¿verdad? El Señor ya lo sabe, ¿no? Cuando uno se jubila, los demás también lo sabemos. No lo digo por nadie en concreto, ¿no? Pero qué bendición, hermanos, cuando todavía, a pesar de nuestra edad, estamos bien, podemos seguir sirviendo al Señor, tenemos más tiempo que antes para hacerlo y podemos ver cumplida en nuestra vida esa promesa, creciendo en la obra del Señor siempre, porque si lo hacemos, nuestro trabajo en el Señor no se va a quedar sin fruto, no va a ser estéril. Dios lo va a bendecir abundantemente y ya lo estamos viendo como iglesia. Pero lo que debemos hacer, nuestra parte es, el Señor es el que da la bendición, eso nosotros no lo podemos hacer, nuestra parte es servirle de corazón, servirle con alegría, servirle ayudando a los demás con generosidad. Si lo hacemos así, la bendición abundante de Dios se manifestará en nuestra vida, en nuestro amor a Dios y a los demás, en nuestro gozo, que nadie ni nada nos podrá robar, en nuestra gratitud. Seremos como el leproso que volvió a dar las gracias. Y también se verá en esta sabiduría que le pedimos a Dios día a día, momento a momento, siempre que nos hace falta. Y en nuestra actitud de servicio generoso para la gloria de Dios. Que el Señor os bendiga, que su bendición abunde más y más en vuestras vidas, teniendo en cuenta estas cosas que nos ha dicho la palabra del Señor. Gracias.